Nada sucede por casualidad. Si estás aquí en este preciso instante, es porque el Arcángel Miguel ya está intercediendo por tu vida y por tu familia. El poderoso guerrero celestial conoce cada detalle de tu existencia, cada lágrima derramada en silencio, cada súplica guardada en lo profundo de tu corazón. Imagina por un momento que no estás solo, que existe un ejército celestial dispuesto a luchar por ti, a defender tu hogar, a proteger a los que amas. San Miguel Arcángel no es solo una imagen de devoción, es un ser espiritual poderoso, el príncipe de la milicia celestial, el defensor de los fieles que se mantienen firmes en su fe. Hoy quiero hablarte con el corazón abierto. Sé que has pasado por momentos difíciles. Sé que has sentido el peso de la soledad, de la angustia, de las batallas que parecen interminables. Pero quiero decirte algo que transformará tu perspectiva. Tu liberación ya está en marcha. Desde el inicio de los tiempos, el Arcángel Miguel ha sido el guerrero que enfrenta las fuerzas del mal. Recuerda la batalla celestial donde derrotó a Satanás, donde su espada flamígera cortó las cadenas de la oscuridad. Esa misma fuerza está disponible para ti en este momento. No vine aquí para darte un simple discurso de motivación. Vine para acompañarte en una oración profunda, una declaración de guerra contra todo lo que ha intentado destruir tu paz, tu familia, tu propósito. Cada palabra que pronunciaremos será un golpe directo contra las fuerzas que se oponen a tu destino. Quiero que cierres los ojos por un momento. Respira profundamente. Siente la presencia del Arcángel Miguel rodeándote. No es una presencia distante o fría. Es un abrazo de poder, de protección, de amor incondicional. Él está aquí, ahora mismo, preparado para intervenir en cada área de tu vida que necesita transformación. Hay personas que han perdido la esperanza, familias destruidas por conflictos, individuos aplastados por deudas, enfermedades que parecen interminables. Pero hoy quiero decirte que tu historia será diferente, no porque lo diga yo, sino porque lo declara el Dios Todopoderoso. San Miguel no es solo un protector pasivo, es un guerrero activo que viene a romper cada atadura, a deshacer cada nudo que el enemigo ha intentado formar en tu vida. Su espada no es una metáfora, es una realidad espiritual que corta precisamente donde necesitas ser liberado. Imagina por un instante que cada problema que hoy te agobia está siendo observado por este príncipe celestial. Deudas que parecían imposibles, enfermedades que los médicos consideraban terminales, conflictos familiares que parecían eternos. Todo eso está siendo revisado en este momento por la milicia celestial. La oración que hoy compartiremos no es un simple ritual, es una declaración de guerra espiritual. Cada palabra será un decreto, cada respiración un disparo contra las fuerzas que han intentado detenerte. No venimos a suplicar, venimos a decretar nuestra victoria. Quiero que entiendas algo profundamente. Tu fe no depende de tus circunstancias. Tu fe es más grande que cualquier problema, más poderosa que cualquier enfermedad, más victoriosa que cualquier derrota. Y el Arcángel Miguel está aquí para recordarte exactamente eso. Prepárate para una transformación radical. No te pido que creas ciegamente. Te invito a experimentar, a sentir, a recibir, porque lo que viene no es un simple momento de oración, es el inicio de tu liberación total. Vamos a invocar al Arcángel Miguel, no como un último recurso, sino como nuestro primer y más poderoso aliado. Su espada está desenvainada, su escudo está levantado, y su poder está a tu disposición. Respira profundamente. La batalla espiritual comienza en el Valle de Ela, aproximadamente en el año 1020 a.C. El aire vibraba con una tensión que podías cortar con un cuchillo. El sol de la tarde proyectaba sombras largas sobre las colinas rocosas, y el olor a sudor, sangre y miedo flotaba en cada respiro. A un lado del valle,
el ejército de los filisteos se erguía como una masa imponente de metal y músculos. Al otro lado, Israel temblaba literalmente de miedo. Los soldados israelitas no eran guerreros, eran hombres comunes arrancados de sus campos, de sus familias, con el peso de la supervivencia sobre sus hombros. En medio de este escenario aparentemente desesperado, había un joven pastor. David, de no más de 17 años, vestido con una simple túnica de lana, con las manos curtidas por años de cuidar ovejas, observaba el panorama con una calma que desafiaba toda lógica. Mientras los soldados veteranos murmuraban palabras de derrota, David veía más allá de lo físico. Su fe no era un concepto abstracto, era una realidad tangible que lo envolvía como una armadura invisible. Frente a él estaba Goliat, un gigante de casi 3 metros de altura, cubierto de bronce desde los pies hasta la cabeza. Su lanza era tan gruesa como un árbol joven, su escudo tan pesado que un hombre normal no podría siquiera levantarlo. Cada paso que daba hacía temblar la tierra. Su voz retumbaba por todo el valle. «Elijan a su mejor guerrero. Vengan a pelear conmigo». Los soldados israelitas retrocedían, paralizados por el terror. «¿Por qué nadie responde?», gritaba Goliat. «¿Dónde están los valientes de Israel?». Su risa era como un trueno que aplastaba la moral de cada soldado. Llevaba 40 días desafiando al ejército de Israel, 40 días humillándolos públicamente, 40 días recordándoles su aparente debilidad. David escuchaba, y en su corazón no había miedo, solo una profunda indignación. «¿Quién es este incircunciso que desafía al ejército del Dios viviente?», preguntaba a los soldados que lo rodeaban. Su hermano mayor lo miraba con desprecio. «¿Qué haces aquí? ¿No deberías estar cuidando las ovejas?». Pero David sabía que su tiempo de pastorear ovejas lo había preparado precisamente para este momento. Cuando el rey Saúl lo vio, intentó vestirlo con su propia armadura. Pero David no podía ni caminar con ella. Su fuerza no vendría de bronce o acero, sino de algo mucho más profundo. Tomó su honda, 5 piedras lisas del arroyo, y caminó hacia Goliat con una tranquilidad que parecía locura. Goliat lo miró y estalló en carcajadas. «¿Me envían a un muchacho? ¿Acaso soy un perro para que me vengan a atacar con palos?», y maldijo por sus dioses a David. La respuesta de David resonó con una autoridad que no correspondía a su edad. «Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien has desafiado». Un silencio sepulcral cayó sobre el valle. Cada detalle de esta historia no era solo un relato histórico. Era un mensaje directo para cada persona que en este momento se siente pequeña frente a sus gigantes. Cada problema que parece invencible, cada batalla que te paraliza, cada desafío que te hace sentir insignificante, tiene exactamente el mismo patrón de este momento histórico. María Fernanda era una madre soltera de 34 años, trabajando como secretaria ejecutiva en una empresa de construcción en el centro de Bogotá. Su escritorio, ubicado en un rincón de la oficina gris y fría, era su único refugio. Cada mes era una lucha para pagar el arriendo de su pequeño apartamento y mantener a su hijo de 7 años, Diego. Este mes había sido especialmente difícil. Su jefe le había reducido las horas, y un retraso en un proyecto significaba que su bono semestral peligraba. Los números en su cuenta bancaria no mentían. Estaba a punto de no poder pagar el arriendo. El miedo la consumía por dentro. No solo era el miedo económico, era el miedo de no ser suficiente para su hijo. Cada noche, después de acostar a Diego, se quedaba despierta mirando el techo, preguntándose cómo sobreviviría. Las facturas se acumulaban en un sobre amarillo sobre la mesa de la cocina, como un recordatorio constante de su lucha. Un día, justo antes de una reunión crucial donde se decidiría su futuro laboral, María Fernanda sintió que no podía más. En el baño de la oficina, con las manos apoyadas en el lavamanos, mirándose al espejo, sintió que todo su mundo se desmoronaba. En ese momento, cerró los ojos
y pronunció las palabras que le habían enseñado de niña. San Miguel Arcángel, necesito tu intervención, no solo por mí, sino por Diego. Necesito un milagro. Lo que sucedió en los siguientes 30 minutos cambiaría completamente su vida. En la reunión, su jefe no solo no la despidió, sino que le ofreció un ascenso que incluía un aumento del 40% de su salario y un bono de reubicación. Un proyecto internacional que nadie esperaba había llegado, y necesitaban exactamente su perfil y experiencia. María Fernanda no lo podía creer. Lo que parecía una batalla perdida se había convertido en una victoria total. Su oración no había sido una súplica desesperada, había sido una declaración de guerra espiritual. Carlos Rodríguez era un empresario de 45 años al borde de la quiebra. Su pequeña fábrica de muebles artesanales, heredada de su padre, estaba a punto de cerrar después de 3 años consecutivos de pérdidas. La crisis económica había golpeado duramente su sector. Sus 2 empleados ya habían sido despedidos y los proveedores le exigían pagos inmediatos. El taller, antes lleno de vida y sonido de máquinas, ahora era un espacio silencioso y sombrío. Las deudas ascendían a más de 50 millones de pesos. Y los bancos ya no le prestaban ni un peso más. Su esposa, Elena, lo miraba con una mezcla de preocupación y esperanza contenida. Carlos había invertido toda su vida en este negocio familiar. Perderlo significaría perder el legado de su padre, su identidad profesional y posiblemente su dignidad. Una noche, después de revisar números que no cuadraban, sintió que todo estaba perdido. En ese momento de desesperación, recordó las palabras de su madre: cuando no tengas más a quién recurrir, invoca a San Miguel Arcángel. Sin pensarlo 2 veces, se arrodilló en su taller vacío y oró con una intensidad que nunca antes había experimentado. Pidió intervención, no solo para su negocio, sino para su familia. Lo que sucedió en las siguientes semanas parecía sacado de un guión de película. Un cliente internacional contactó su empresa para un pedido masivo de muebles para un hotel de lujo en Miami. El contrato no solo cubriría todas sus deudas, sino que le permitiría expandir su negocio y contratar nuevamente a sus empleados. Isaías 54:17. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y refutarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos del Señor, y su vindicación viene de mí, declara el Señor. La profundidad de este versículo nos transporta al corazón mismo de la antigua Jerusalén, aproximadamente en el año 700 a.C. El profeta Isaías escribía en un momento de profunda turbulencia política y espiritual. El reino de Judá estaba constantemente amenazado por imperios voraces, asirios, babilonios, egipcios. Cada nación miraba a Jerusalén como un botín codiciado, un territorio estratégico para expandir su dominio. En medio de este panorama de guerra constante, Isaías no escribía desde el miedo, sino desde una revelación profética que trascendía lo terrenal. La palabra hebrea original para arma, keli, no solo significa instrumento de guerra, sino cualquier herramienta diseñada con intención de destrucción. Es una palabra que abarca desde espadas y lanzas hasta palabras, estrategias, manipulaciones psicológicas, ataques verbales y espirituales. No se limita a lo físico, sino que penetra lo más profundo de la intención humana. Forjada, en hebreo yatzar, implica un proceso deliberado de creación. No es un arma que aparece por casualidad, sino algo diseñado con premeditación, con la intención específica de causar daño. Es la palabra que se usa cuando Dios forma al ser humano, lo que revela un contraste dramático. Así como Dios crea con propósito, el enemigo también forma sus instrumentos de destrucción. Prosperará, en hebreo tzalak, significa más que éxito. Implica avanzar, progresar,
lograr un objetivo de manera completa. Es la misma palabra usada cuando algo crece orgánicamente, cuando un proyecto florece, cuando una semilla se convierte en árbol. Isaías está declarando que ningún plan diseñado para destruirte logrará su propósito final. El contexto histórico es crucial. Isaías escribía para un pueblo que había sido repetidamente conquistado, exiliado, humillado. Habían perdido su tierra, su templo, su identidad nacional. Imagina estar en un lugar donde todo parece indicar que estás derrotado, donde cada señal externa grita, estás acabado. Y en medio de ese escenario, llega esta profecía. No es una promesa de que no sufrirás ataques. Es una declaración de que ningún ataque logrará su objetivo final contra ti. Es como un escudo espiritual que no evita que las balas vuelen, pero garantiza que no te atravesarán. En el mundo moderno, esas armas pueden ser una demanda laboral que busca destruir tu reputación, rumores en redes sociales diseñados para desprestigiarte, manipulaciones familiares para desestabilizarte, estrategias corporativas para eliminarte de un puesto, adicciones que buscan destruir tu potencial, depresión que intenta robarte tu propósito, deudas que parecen ahogarte. Cada ataque tiene una intención. Cada palabra negativa busca sembrarte duda. Cada estrategia busca hacerte creer que estás solo, que estás derrotado. Pero esta profecía dice, no prosperarán. La segunda parte del versículo habla de refutar toda lengua. En hebreo, refutar, yasha, significa literalmente restaurar, liberar, salvar. No solo defiendes, transformas la situación. Es como si cada ataque contra ti se convirtiera automáticamente en una oportunidad de victoria. Vindicación. En hebreo, tzedaka, no es solo justicia, es restauración completa. Significa que no solo serás librado del ataque, sino que serás completamente restaurado, con interés. Esta no es una promesa religiosa abstracta, es un decreto espiritual con poder legal en el reino celestial. El arcángel Miguel no es un espectador. Es el ejecutor de esta sentencia. Cada vez que algo busca destruirte, Él está activando este decreto. Cierra los ojos. Respira profundamente. Lo que busca destruirte ya está derrotado. No por tu poder, sino por la autoridad del reino celestial. Si esta palabra del arcángel Miguel está tocando tu corazón, dale me gusta como señal de fe. Déjame saber en los comentarios escribiendo amén si vas a activar esta protección. Quiero orar por cada uno. Si es tu primera vez, suscríbete y activa la campanita porque cada día el arcángel Miguel tiene un mensaje nuevo para tu vida. En las calles empedradas de Medellín, donde la ciudad se abraza entre montañas verdes y edificios modernos, vivía Patricia Ramírez, una trabajadora social de 42 años que había visto demasiado dolor en su vida profesional. Trabajaba en un centro comunitario del barrio San Javier, uno de los sectores más golpeados por la violencia histórica de la ciudad. Cada día recibía historias de familias destrozadas por el narcotráfico, jóvenes reclutados por bandas criminales, madres que habían perdido a sus hijos en la guerra urbana. Patricia no era solo una profesional, era un alma que cargaba el sufrimiento de su comunidad. Pero ese año, algo la estaba consumiendo por dentro. Su hermano menor, Andrés, de 35 años, había caído en las redes del alcoholismo después de perder su trabajo como técnico en una fábrica. Cada intento de ayudarlo parecía estrellarse contra un muro de cristal. Las reuniones familiares se habían convertido en campos de batalla emocional, donde la frustración y el dolor se respiraban más que el oxígeno. Patricia había intentado todo: rehabilitación, terapias, consejos, oraciones. Nada parecía funcionar. Una noche, después de una discusión particularmente intensa donde Andrés había destrozado varios objetos de la casa familiar, Patricia cayó de rodillas en su pequeña sala. No era una oración elegante ni perfecta.
Era un grito desgarrador. San Miguel Arcángel, necesito un milagro. No por mí, sino por mi hermano. Necesito que cortes las cadenas que lo tienen atrapado. Lo que sucedió en los siguientes 3 meses parecía sacado de un guión celestial. Un día, Andrés llegó a casa completamente transformado. No por intervención humana, sino por una experiencia espiritual que ni él mismo podía explicar completamente. En un encuentro con un grupo de apoyo, había experimentado una liberación que iba más allá de cualquier terapia convencional. Su adicción no era solo un problema de voluntad, era una batalla espiritual. Y el Arcángel Miguel había intervenido directamente. Hoy, Andrés no solo está recuperado, sino que trabaja ayudando a otros jóvenes a salir de las adicciones. Su testimonio se ha convertido en un faro de esperanza en su comunidad. Patricia lo mira y ya no ve al hermano herido, sino a un guerrero restaurado. Cada vez que cuenta su historia, recuerda que ninguna batalla está perdida cuando se invoca la intervención celestial. No fue mi fuerza, dice con lágrimas en los ojos, fue la intervención del Arcángel Miguel. Su testimonio se ha extendido por toda Medellín, inspirando a familias que parecen estar en el punto más bajo de su existencia. Lo que el mundo ve como imposible, para el reino celestial, es solo el inicio de un milagro. La restauración no es un proceso, es un decreto, y el Arcángel Miguel lo ejecuta con una precisión milimétrica. El Salmo 23, un cántico de David que trasciende los siglos, no es simplemente una poesía religiosa, sino un decreto de protección divina que resuena en cada fibra del alma humana. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Cada palabra en hebreo contiene una dimensión que va más allá de la traducción literal. Jehová, I-H-W-H, el nombre inefable, el nombre que representa la presencia activa de Dios. Pastor, Ra-A, no es solo un oficio, es una descripción de cuidado integral, protección absoluta, guía milimétrica. En la antigua cultura hebrea, ser pastor significaba exponerse constantemente a peligros para proteger al rebaño. No era un trabajo, era un ministerio de vida o muerte. David, antes de ser rey, fue pastor. Conocía cada roca, cada sombra, cada potencial peligro en los áridos territorios de Judea. Cuando declara, Jehová es mi pastor, no está usando una metáfora religiosa. Está declarando una realidad operativa del reino espiritual. Cada versículo es un decreto de autoridad. En lugares de delicados pastos me hará descansar. En hebreo, rabatz significa no solo descansar, sino establecerse con total seguridad. Es la misma palabra usada cuando un león se recuesta después de una cacería. Completamente tranquilo, sin amenazas cerca. No es un descanso pasivo, es un descanso estratégico. Es el descanso del guerrero que sabe que su retaguardia está completamente protegida. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Menuchá, en hebreo, no significa solo tranquilidad, sino restauración completa. Son aguas que no solo calman la sed física, sino que sanan heridas emocionales, restauran identidad, reconstruyen lo que el enemigo ha destruido. Cuando David habla de aguas de reposo, no está describiendo un paisaje bucólico, está decretando un estado de restauración integral. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Aquí la palabra hebrea tzalmavet no es solo sombra de muerte, es un lugar espiritual de máxima oscuridad, donde toda esperanza parece perdida. Pero David declara, ni un solo mal me tocará. No dice que no pasará por oscuridad, dice que en medio de la oscuridad más profunda está completamente protegido. Su vara y su cayado le consuelan. La vara, instrumento de corrección y defensa. El cayado, herramienta para guiar y rescatar. En la cultura pastoral, estos no eran solo objetos, eran extensiones de la autoridad del pastor. Preparas mesa delante de mis enemigos.
no en un lugar de escape, delante de mis enemigos. Es una declaración de victoria pública. Mi copa está rebosando, no medio llena, rebosando. Significa abundancia que supera toda necesidad. Bondad y misericordia me seguirán todos los días de mi vida. No son conceptos abstractos, son entidades espirituales con inteligencia propia, siguiéndote estratégicamente para protegerte, restaurarte, levantarte. Y habitaré en la casa de Jehová por largos días. Eternidad no como tiempo, sino como dimensión de realidad divina, una dimensión donde la victoria es constante, donde la protección es absoluta. Cada palabra es un decreto, cada versículo, una batalla espiritual ganada. En la antigua Babilonia, donde los decretos reales significaban vida o muerte, 3 jóvenes hebreos, Sadrac, Mesac y Abed-Nego, enfrentaron un decreto que desafiaría no solo su fe, sino las leyes físicas de la realidad. El rey Nabucodonosor había decretado que todos debían adorar una estatua de oro de más de 30 metros de altura. Cualquiera que se negara sería arrojado inmediatamente al horno de fuego ardiente. La orden no era una sugerencia. Era un mandato imperial con consecuencias inmediatas. Estos 3 jóvenes, probablemente entre 18 y 25 años, representaban la primera generación de judíos deportados a Babilonia. Lejos de su tierra, sin templo, sin rituales tradicionales, mantenían su identidad espiritual como su único tesoro. Cuando se negaron a doblegarse ante el ídolo, Nabucodonosor los amenazó directamente. Su respuesta es uno de los decretos de fe más poderosos de la historia. Nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiente. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses. No estaban negociando. Estaban declarando una verdad dimensional. Su fe no dependía del resultado, sino de la naturaleza inmutable de su Dios. Cuando fueron arrojados al horno, algo extraordinario sucedió. Un cuarto ser, que el mismo Nabucodonosor describió como semejante al Hijo de Dios, apareció en medio del fuego. Los protegió de tal manera que ni siquiera el olor a humo los tocó. El fuego que debía destruirlos se convirtió en su instrumento de liberación. El arcángel Miguel no solo los protegió, transformó el medio de destrucción en un portal de manifestación divina. Lo que el enemigo diseñó para eliminarlos, Dios lo convirtió en un testimonio público de su poder. La protección no era pasiva. Era una intervención dimensional que desafiaba todas las leyes físicas conocidas. Nabucodonosor, un rey que representaba el poder imperial más grande de su época, tuvo que reconocer públicamente la superioridad del Dios de Israel. Bendito sea el Dios de Sadrac, Mesac y Abed-Nego, declaró, cambiando inmediatamente el decreto imperial. La protección del arcángel Miguel no busca solo preservar, busca transformar sistemas enteros. No era solo salvar 3 vidas, era establecer un principio dimensional. Los decretos humanos se inclinan ante los decretos celestiales. Cada vez que enfrentas un horno en tu vida, sea una crisis financiera, un diagnóstico médico, una persecución laboral, recuerda que tienes un cuarto ser esperando manifestarse. No estás solo resistiendo, estás preparando un escenario para una manifestación sobrenatural. Tu prueba no es tu destrucción, es tu plataforma de testimonio. Lo que el mundo ve como imposible para el reino celestial es solo el inicio de un milagro. La restauración no es un proceso, es un decreto, y el arcángel Miguel lo ejecuta con una precisión milimétrica. Padre celestial, vengo ante tu presencia en este momento sagrado de oración contemplativa para cubrir mi familia con tu manto de protección. No me acerco desde el lugar del temor, sino desde la autoridad que me has conferido como hijo amado. Cada miembro de mi núcleo familiar tiene un propósito divino que ninguna estrategia del enemigo podrá interrumpir.
Agradezco por las 3 bendiciones fundamentales que ya están operando: la salud que sostiene nuestros cuerpos, la unidad que fortalece nuestros lazos emocionales y la provisión que sustenta nuestras necesidades más profundas. Reconozco que tu mano protectora ha estado sobre nosotros incluso cuando no podíamos percibirla. Confieso mis miedos más profundos con la transparencia de un hijo que sabe que no está solo. Temo por la vulnerabilidad de mis seres amados, por los ataques silenciosos que no se ven pero se sienten, por las amenazas que rondan en los espacios invisibles de nuestra existencia. Temo por mis hijos, por mi pareja, por mis padres. Temo que alguna estrategia oscura intente penetrar nuestro círculo de protección. Pero en este momento declaro: mi familia no está a merced del enemigo. Está bajo el manto del Arcángel Miguel, ese guerrero celestial cuya espada flamígera corta cualquier intención maligna antes de que siquiera pueda manifestarse. No estamos orando desde la debilidad, sino desde la victoria ya conquistada. Específicamente pido protección para mi hogar, que sea un territorio sellado espiritualmente, mis hijos, que tengan discernimiento contra influencias negativas, mi matrimonio, que sea una fortaleza contra divisiones, mi trabajo, que sea un espacio de bendición y no de conflicto, mi salud, que sea restaurada y preservada. Declaro que ninguna arma forjada contra nosotros prosperará, que cada intento de división será neutralizado, que cada estrategia del enemigo será expuesta y destruida antes de nacer, que el Arcángel Miguel establezca un perímetro de protección que ninguna fuerza espiritual pueda traspasar. Mi fe no es un deseo, es un decreto. No estoy pidiendo protección, la estoy activando. No estoy rogando, estoy declarando. Cada palabra es un martillo que destruye fortalezas. Cada respiración es un escudo. Cada pensamiento es una muralla. Sello esta oración con la sangre de Cristo, con la autoridad del Espíritu Santo, con la precisión del Arcángel Miguel. Lo que era una súplica se convierte en un decreto. Lo que parecía una necesidad se transforma en una victoria ya establecida. Gracias, Padre. Está hecho. Amén. Si este mensaje ha tocado tu corazón, si sientes que necesitas una protección urgente para alguien, escribe su nombre en los comentarios. Voy a orar específicamente por cada persona que compartas. Y si sientes que este mensaje debe llegar a más personas que están pasando por momentos difíciles, comparte este video. Tu compartir puede ser el puente de esperanza que alguien necesita en este momento. Hablemos de Bernabé, un personaje que la historia bíblica tradicional casi oculta, pero que fue fundamental en los primeros pasos del cristianismo. Su nombre original era José, pero los apóstoles lo llamaban Bernabé, que significa hijo de consolación. No era un título decorativo, era una descripción de su ministerio espiritual. En un momento donde la iglesia naciente estaba fragmentada, llena de tensiones entre judíos y gentiles, entre tradición y transformación, Bernabé era ese puente viviente. Su don no era predicar multitudinariamente, era reconciliar. Cuando Saulo, después Pablo, había sido un perseguidor feroz de cristianos, todos lo veían como un enemigo. Nadie confiaba en su conversión. Todos lo veían como una potencial trampa. Todos, excepto Bernabé. Fue él quien tomó a Saulo, lo presentó a los apóstoles, contó su historia de transformación, avaló su llamado cuando nadie más lo haría. Sin Bernabé, probablemente Pablo nunca hubiera sido integrado al ministerio cristiano. Su ministerio de consolación no era dar palmaditas en la espalda. Era ver el potencial donde otros solo veían heridas. Reconocer el llamado donde otros solo veían el pasado. Restaurar donde otros solo condenaban. Cuando la iglesia de Antioquía necesitaba un líder para discipular a los nuevos convertidos gentiles, eligieron a Bernabé.
no por ser el más brillante predicador, sino por ser el más capaz de integrar, de consolar, de restaurar. Su ministerio era transformar fracturas en puentes, conflictos en oportunidades, heridas en testimonios. Él entendía algo profundo. La verdadera consolación no es calmar, es potenciar. No es tapar heridas, es revelar propósito. Cuando otros veían obstáculos, Bernabé veía oportunidades. Cuando otros dividían, él unificaba. Su vida era un decreto viviente de que ninguna historia está terminada, que cada herida puede ser transformada en ministerio, que cada rechazo puede ser convertido en plataforma. Bernabé no era solo un nombre, era un principio espiritual caminando. Sé que muchos de ustedes están pensando, ¿no es idolatría invocar ángeles? Entiendo profundamente este temor. No vengo a reemplazar a Dios, vengo a entender su orden dimensional. Los ángeles son mensajeros, no objetos de adoración. Son instrumentos, no dioses. La Biblia está llena de momentos donde Dios usa ángeles como sus ejecutores. Gabriel anuncia el nacimiento de Jesús. Miguel pelea batallas espirituales. Rafael trae sanidad. No son independientes, son extensiones de la autoridad divina. Cuando invocas a Miguel, no lo adoras. Lo reconoces como un agente del reino de Dios. Es como pedirle a un abogado que represente tu caso. No estás adorando al abogado, estás usando su función legal. La idolatría sería creer que el ángel tiene poder independiente. La verdadera invocación reconoce que su poder viene única y exclusivamente de Dios. Jesús mismo habló de legiones de ángeles. Pedro fue liberado de prisión por un ángel. Pablo fue protegido por ángeles en sus viajes. No estamos inventando algo nuevo. Estamos recordando una verdad antigua. Los ángeles no son un agregado espiritual. Son parte del gobierno celestial. No son un complemento. Son un decreto. No son una opción. Son un protocolo divino. Cada vez que dudas de invocar a Miguel, recuerda que no lo estás separando de Dios. Lo estás reconociendo como parte de su estructura de gobierno. No es magia, es autoridad. No es superstición, es reconocimiento. No estás llamando a un poder externo, estás activando un poder ya establecido. La pregunta no es si puedes invocar a Miguel, la pregunta es, ¿estás lista para que tu realidad sea transformada por decretos celestiales? Porque Miguel no viene a negociar, viene a establecer. No viene a sugerir, viene a decretar, no viene a calmar, viene a restaurar, no viene a explicar, viene a transformar. Cierra tus ojos, respira profundamente. Estás entrando en un campo de batalla espiritual, pero no como soldado indefenso. Eres un guerrero restaurado. El aire es denso, casi tangible. Sientes una electricidad diferente. No es tensión. Es potencia contenida. A tu alrededor, los sonidos son sutiles. No hay ruido de guerra tradicional. Hay una frecuencia de autoridad que vibra en cada partícula del ambiente. Tus pies tocan un suelo que no es terrenal. Es una superficie que responde a tu decreto. Cada paso genera ondas de poder. No caminas, decretas. No avanzas, estableces. A la distancia, ves la silueta imponente de Miguel. No es una figura distante, es una presencia operativa. Su armadura no refleja luz, genera luz, no está quieto. Está estratégicamente posicionado. Sus alas no son decorativas, son instrumentos de gobierno celestial. Cada pluma es un protocolo, cada movimiento, una declaración. El ambiente huele a ozono, a limpieza espiritual. No es un olor físico, es una sensación de restauración, como cuando algo profundamente contaminado es purificado instantáneamente. Sientes que tu historia no es un campo de batalla, es un territorio de conquista,
Tus heridas no son cicatrices, son medallas. Tus pruebas no son obstáculos, son credenciales. Miguel no está luchando contra algo, está estableciendo algo. No viene a negociar, viene a decretar, no viene a explicar, viene a transformar. Tu respiración se sincroniza con la frecuencia celestial. No respiras aire, respiras autoridad. No inhalar debilidad, exhalar poder. Cada célula de tu ser entra en un estado de guerra pacífica. No es contradicción, es gobierno espiritual. No estás en un campo de batalla, estás en un territorio ya conquistado. No estás pidiendo victoria, estás declarando su manifestación. El enemigo no es una amenaza, es un recuerdo que será borrado. Tu identidad no es ser víctima. Tu identidad es ser más que vencedor. Miguel no está solo contigo. Está operando a través de ti. No eres un observador. Eres un decreto viviente. No estás orando desde la debilidad. Estás decretando desde la victoria ya establecida. Vamos a celebrar. No con gritos vacíos, con decretos de gratitud. Gracias por la salud que fluye en mi cuerpo. No hablo de ausencia de enfermedad. Hablo de vida rebosante. Gracias por un hogar que no es solo estructura, es territorio de paz. Gracias por cada alimento que no solo nutre físicamente, alimenta mi propósito. Cada bocado es un recordatorio. Soy sostenido divinamente. Gracias por mi familia. No la familia perfecta, la familia real, donde las heridas se transforman en puentes, donde el perdón no es opción. Es protocolo. Gracias por amigos que no son casuales, son estratégicos, no me rodean, me posicionan. Gracias por una comunidad que no me tolera, me potencia, no me soporta, me libera. Gracias por salvación que no es boleto celestial, es transformación radical. Paz que no es ausencia de conflicto, es gobierno interior. Propósito que no es trabajo, es decreto viviente. No estoy cumpliendo una función, estoy manifestando un diseño divino. Gracias por trabajo que no es supervivencia, es adoración. Por transporte que no me traslada físicamente, me posiciona estratégicamente. Por recursos que no son míos, son extensiones del reino. No tengo cuenta bancaria, tengo un depósito celestial. Gracias por alegría que no depende de circunstancias. Es mi identidad. Esperanza, que no es wishful thinking. Es certeza operativa. Resiliencia, que no es resistencia. Es transformación constante. No sobrevivo, gobierno. Recuerdo 3 liberaciones específicas. Liberación de culpa, que me paralizaba. Liberación de comparación que me disminuía, liberación de miedo que me contenía. No son recuerdos, son decretos, no son historias, son credenciales. 2 personas estratégicas. María, quien me mostró que la maternidad no es solo dar vida, es dar propósito. José, quien me enseñó que la paternidad no es control, es protección con soltura. No son personas, son revelaciones vivientes. Mi alabanza no es ritual, es protocolo, no es emoción, es gobierno. No estoy agradeciendo por lo que tengo, estoy decretando lo que será. No estoy celebrando lo logrado, estoy estableciendo lo prometido. Mi gratitud no es retrospectiva, es profética. No adoramos para recibir, recibimos porque adoramos. No celebramos porque ya tenemos. Tenemos porque ya celebramos. No es teología de petición. Es teología de manifestación. No estamos esperando el milagro. El milagro nos está esperando. La gratitud no es un momento. Es un territorio. No es un sentimiento. Es un decreto. No es una emoción pasajera. Es un gobierno permanente. No estoy agradeciendo, estoy estableciendo, no estoy recordando, estoy profetizando. Cada gracias es un así sea.
Cada gracias es un ya está hecho. Cada gracias es un decreto que atraviesa dimensiones. No estoy hablando, estoy gobernando. No estoy orando, estoy manifestando. Si ya eres parte de esta familia espiritual, deja tu testimonio en los comentarios contando cómo estas oraciones han transformado tu vida. Tu historia puede ser el milagro que alguien necesita. No lo dudes, no lo postergues. Cada testimonio es un decreto. Cada comentario, una liberación. No estás compartiendo una anécdota. Estás estableciendo un protocolo de restauración, plan de acción para tu transformación radical. Primer paso: escribir carta de perdón. No es un ejercicio psicológico, es un decreto dimensional. Tomas papel, no es papel, es un portal. Tomas bolígrafo, no es instrumento de escritura, es un cetro de autoridad. Escribirás nombres que te han herido, pero no desde víctima, desde gobernante. No estás recordando heridas, estás decretando liberación. La carta no describe lo que te hicieron, decreta lo que serán. No es documento histórico, es instrumento profético. Cada línea atraviesa dimensiones. Cada palabra rompe ataduras generacionales. No estás escribiendo, estás estableciendo. No estás narrando, estás decretando. Obstáculos que encontrarás: memoria emocional, dolor antiguo queriendo retenerte, espíritu de víctima intentando boicotear tu decreto. Mentiras ancestrales susurrando que no mereces restauración. Sistema de creencias que te ha mantenido cautivo. Pero recuerda, no eres quien recuerda, eres quien decreta. No eres la historia que te contaron, eres el decreto que estás estableciendo, paso a paso. 1. Prepara espacio sagrado. 2. Coloca papel blanco, símbolo de pureza. 3. Ora pidiendo revelación. 4. Escribe sin juzgar. 5. Declara perdón. 6. Quema o entierra carta. Decreta 7. Liberación. No es proceso psicológico, es protocolo de restauración. No estás sanando, estás gobernando. No estás procesando, estás decretando. Cada línea es un misil de restauración. Cada palabra, un decreto dimensional. No estás escribiendo una carta, estás estableciendo un nuevo reino interior. La historia de Juan no es un testimonio, es un protocolo de restauración. Un agricultor de 62 años, de un pequeño pueblo en los Andes peruanos. No venía buscando un milagro, el milagro lo estaba buscando a él. Llevaba 3 años con una enfermedad que los médicos llamaban degenerativa. Yo lo llamo oportunidad de gobierno espiritual. No era solo dolor físico, era un ataque a su propósito. Cada día perdía más que movilidad, perdía identidad. No era un paciente, era un guerrero en pausa. La medicina tradicional había declarado su sentencia. Miguel no conoce sentencias, solo decretos. La primera vez que escuchó estas oraciones, algo cambió. No fue un momento emotivo, fue un realineamiento dimensional. No rezó desde la debilidad, decretó desde la autoridad. No pedía sanidad, la establecía. No suplicaba, gobernaba. 3 semanas después, algo sucedió que los médicos no pueden explicar. No es que la enfermedad retrocedió, es que su cuerpo fue reprogramado. No hubo remisión, hubo transformación. No es recuperación, es restauración. Los exámenes médicos no mostraban mejoría, mostraban un nuevo protocolo corporal. Su sistema inmunológico no fue reparado, fue reescrito. No es testimonio de sanidad, es declaración de gobierno. Juan no cuenta una historia, establece un precedente. No habla de lo que le sucedió, decreta lo que será posible para otros. Su cuerpo no es un milagro individual, es una credencial colectiva. No fue sanado, fue reprogramado.
No recibió una gracia, activó un reino. No es paciente, es decreto viviente. Quiero contarte sobre la mujer hemorroísa. No es una historia antigua, es un protocolo de restauración vigente, 12 años de sangrado continuo. No era solo una enfermedad, era una sentencia social. Más de una década marginada, excluida, descartada, sin valor, sin identidad, sin comunidad. Cada médico había pronunciado su veredicto. Cada tratamiento había fracasado. Su condición no era médica. Era un ataque dimensional. No era paciente. Era un territorio en disputa. 12 años de recursos agotados. 12 años de esperanza consumida. 12 años de invisibilidad social. Pero algo sucedió que transformaría no solo su vida, transformaría los protocolos de restauración para generaciones. No venía pidiendo sanidad, venía decretando restauración. No buscaba ser tocada, buscaba tocar. No era una súplica, era una invasión. Su fe no era esperanza, era gobierno. No creía que podría ser sanada, sabía que podía ser reprogramada. Un solo contacto, no con un hombre, con un reino. No rozó su manto, activó un protocolo. No fue un milagro individual, fue una declaración colectiva. Su sanidad no era personal, era un precedente. No recibió permiso, tomó autoridad. No esperó ser elegida, se eligió a sí misma. No pedía, decretaba. 12 años de marginación se confrontaron con un segundo de gobierno espiritual. No era una mujer enferma, era un decreto viviente. Su condición no la definía, la confrontaba. No venía a ser sanada, venía a establecer un nuevo orden. No era una paciente, era una gobernante. Su fe no era creencia, su toque no Era fue invasión. casual, fue estratégico. No rozó un manto, activó un reino, no pidió, tomó, no esperó, decretó, no suplicó, gobernó. La vid verdadera no es una metáfora, es un protocolo de vida. En los viñedos de Judea, cada vid tiene una historia. No es solo un cultivo, es un linaje, no es una planta, es un sistema de conexión. Cada vid cuenta una genealogía, cada rama revela un destino. No eres lo que produces, eres lo que estás conectado. No mides tu valor por tu fruto, lo mides por tu fuente. No eres una rama independiente, eres un sistema de nutrición divina. Desconectarte no es libertad, es muerte. No es autonomía, es desconexión. La vid no es un objeto, es un organismo. Cada rama no crece por voluntad propia, crece por conexión radical. No produces por esfuerzo, produces por integración. No es tu capacidad, es tu conexión. La vid verdadera no permite ramas secas, no tolera espacios muertos, no negocia con lo improductivo, corta lo que no nutre. No es poda, es realineamiento. No es castigo, es gobierno. Cada rama que no da fruto no es castigada, es removida, no por crueldad, por propósito, no por destrucción, por restauración. La vid verdadera no conoce fracaso, solo conoce realineamiento. No hay ramas inútiles, solo hay ramas desconectadas. Tu problema no es tu capacidad, es tu conexión. No luches por producir, conéctate para fluir. No batallas por dar fruto, permanece en la fuente. No es esfuerzo, es gobierno. No es trabajo, no eres lo que haces, es integración, eres lo que recibes. No produces por técnica, produces por transmisión. Cada rama no es un individuo, es un sistema. Cada persona no es un ser aislado, es un protocolo. No estás solo, estás integrado. No eres un elemento, eres una red. No funciona por tu voluntad, funciona por tu conexión. No es tu capacidad, es tu integración, no es tu esfuerzo.
es tu permanencia. No luches, permanece, no batalles, recibe, no te esfuerces, conéctate. En el puerto de Valparaíso, donde el océano conversa con la tierra, vivía Marcos Reyes. No era un pescador común, era un arquitecto de destinos. 63 años, manos curtidas por el salitre, mirada que atravesaba horizontes. Su taller no era un lugar, era un territorio de reconstrucción. No reparaba barcos, restauraba vidas. Cada embarcación que entraba a su astillero traía más que madera deteriorada. Traía historias rotas. No era un maestro carpintero, era un restaurador de propósitos. Elena, su aprendiz de 22 años, no había llegado por casualidad. Había sido enviada por un protocolo divino. Huérfana de padre pescador, su vida era un barco sin timón. Marcos no la veía como una estudiante. La veía como un proyecto de reino. No enseñaba técnicas, transmitía linaje, no compartía conocimientos, impartía gobierno. Su primer día no fue de instrucción, fue de confrontación. No le mostró herramientas, le reveló su identidad. Tú no eres lo que te sucedió, eres lo que estás llamada a construir. Las palabras no fueron consejo, fueron decreto. No fueron motivación, fueron realineamiento. Elena no venía de una familia de constructores, venía de una generación de sobrevivientes. Marcos sabía que no la había encontrado por accidente. La había esperado por generaciones. Cada tabla que cortaban no era un proceso técnico, era una declaración profética. No reparaban barcos, restauraban destinos. No era un taller, era un laboratorio de transformación. Cada embarcación que salía no era un producto, era una credencial. No medían la calidad por la madera, la medían por el propósito. No construían para sobrevivir, construían para establecer. No era un oficio, era un ministerio. No era trabajo, era gobierno. Cada barco no transportaba mercancía, transportaba un protocolo. No era un negocio, era una misión. No vendían servicios, establecían reinos. Elena no aprendía un oficio, activaba un linaje. No sería una carpintera, sería una restauradora de propósitos. La puerta no es un objeto, es un portal dimensional. No separa espacios, establece territorios, no divide, conecta. No es una barrera física, es un protocolo espiritual. En la antigua Jerusalén, una puerta no era un límite, era una declaración, no era un acceso, era un gobierno. Cada umbral contenía más que madera, contenía autoridad. No era un objeto pasivo, era un decreto viviente. Las puertas en el templo no eran estructuras, eran credenciales. No permitían entrada, revelaban identidad. No medían dimensión física, medían dimensión espiritual. Una puerta no es lo que impide, es lo que permite. No bloquea, libera. No restringe, establece. No es un objeto, es un lenguaje. En los antiguos reinos, una puerta no era construida, era profetizada. No era diseñada, era decretada. No era fabricada, era establecida. Cada puerta tiene un código. No es su material, es su propósito. No es su estructura, es su gobierno. No es lo que impide, no separa, conecta, no divide, unifica, no restringe, libera, no bloquea, permite. No es un objeto pasivo, es un decreto activo. No es una barrera, es un portal. No es un límite, es una invitación. No es una restricción, es una apertura. No es un obstáculo, es una oportunidad. No es lo que impide, es lo que posibilita. No es lo que separa, es lo que une. No es lo que bloquea, es lo que libera. No es un objeto, es un protocolo. No es una estructura, es un reino. No es una cosa, es un gobierno.
vida sin propósito, territorio baldío, paisaje desolado de existencia vacía. No es un estado, es una sentencia, no es una condición, es un veredicto. Personas caminando sin dirección, almas sin brújula, corazones sin destino, no viven, sobreviven, no transitan, arrastran, no construyen, erosionan. Cada día no es un proyecto, es un castigo, no es una oportunidad, es una condena. Vidas convertidas en estadísticas, existencias reducidas a números, personas sin memoria de su origen. Almas sin registro de su linaje. No conocen su código, no identifican su protocolo, no saben quién los diseñó, no reconocen quién los programó. Vidas sin matriz, existencias sin fuente, individuos sin raíz. No tienen historia, tienen registros, no poseen genealogía, tienen expedientes, no son personas, son casos, no son seres, son archivos, no construyen, sobreviven, no establecen, transitan, no decretan, padecen, no gobiernan, obedecen. Vida sin propósito es muerte lenta. No es ausencia física, es extinción espiritual. No es falta de respiración, es cancelación de destino. No es restricción, es eliminación. No es limitación, es anulación. Personas que no viven, personas que esperan, no activan, aguardan, no decretan, soportan, no construyen, esperan, no son protagonistas, son espectadores, no son creadores, son observadores, no son estrategas, son víctimas, no son arquitectos, son resultado, no diseñan, sobreviven, no establecen, resisten, no gobiernan, toleran. No son río, son charco, no son fuego, son ceniza, no son viento, son polvo, no son semilla, son cáscara, no son árbol, son raíz muerta, vida con propósito, territorio de gobierno, paisaje de establecimiento. No es un estado, es un reino, no es una condición, es un decreto. Personas activando su diseño, almas reconectando su matriz, corazones restaurando su linaje. No sobreviven, gobiernan, no arrastran, decretan, no erosionan, construyen. Cada día no es una carga, es una oportunidad, no es una restricción, es una credencial. Vidas convertidas en proyectos, existencias elevadas a propósitos, personas reconectando su origen, almas reactivando su código, conocen su diseño, identifican su protocolo, saben quién los programó, reconocen quién los estableció. Vidas con matriz, existencias con fuente, individuos con raíz, tienen historia, no solo registros, poseen genealogía, no solo expedientes, son personas, no casos, son seres, no archivos, construyen, no sobreviven, no transitan, establecen, decretan, no padecen, gobiernan, no obedecen, crean. Vida con propósito es reino en expansión, no es presencia física, es activación espiritual, no es respiración, es establecimiento de destino, no es ampliación, es transformación, no es crecimiento, es gobierno. Personas que viven, no esperan, activan, no aguardan, decretan, no soportan, construyen, no esperan, provocan, son protagonistas, no espectadores, son creadores, no observadores, son estrategas, son no arquitectos, víctimas, no resultados, diseñan, no sobreviven, establecen, no resisten, gobiernan, no toleran, crean, son río, no charco, son fuego, no ceniza, son viento, no polvo, son semilla, no cáscara, son árbol, no raíz muerta. Abraham sacrificando a Isaac. No era un momento, era un protocolo, no era una prueba, era una declaración, no era un test, era una revelación.
Cada paso hacia la montaña no medía distancia física, medía profundidad espiritual. No caminaba con un hijo, transportaba un reino. No llevaba un cuchillo, portaba una credencial. No era un padre obedeciendo, era un patriarca estableciendo. No era un acto de sumisión, era un decreto de gobierno. La madrugada no era un horario, era un territorio dimensional. El silencio no era ausencia de sonido, era presencia de autoridad. Abraham no veía a Isaac como hijo, lo veía como profecía. No era su descendiente biológico, era su proyecto de reino. No sacrificaba un hijo, decretaba un linaje, no entregaba una vida. Establecía un protocolo. Cada paso no era caminar, era decretar. Cada respiración no era sobrevivir, era gobernar. Cada latido no era existir, era profetizar. Isaac no era una víctima, era un testigo. No era un sacrificio, era una declaración. No era un resultado, era un proceso. Abraham no dudaba, revelaba, no temblaba, establecía. No obedecía ciegamente, gobernaba estratégicamente. No era un acto de fe ciega, era un protocolo de reino. No era sumisión, era gobierno. No era rendición, era establecimiento. No era pérdida, era ganancia. No era muerte, era vida. No era destrucción, era construcción. No era final, era inicio. No era conclusión, era apertura. No era restricción, era liberación. No era límite, era expansión. No era prueba, era revelación. No era test, era decreto. No era verificación, era establecimiento. No era evaluación, era activación. No era medición, era impartición. No era demostración, era manifestación. No era comprobación, era declaración. No era confirmación, era gobierno. No era obediencia, era autoridad. No era sumisión, era revelación. No era sacrificio, era profecía. No era entrega, era establecimiento. No era pérdida, era ganancia. No era muerte, era vida. No era restricción, era expansión. No era límite, era apertura. No era final, era inicio. No era conclusión, era proceso. No era resultado, era decreto. Finanzas no son números, son decretos. No son estadísticas, son protocolos. No son cálculos, son manifestaciones. Primera bendición monetaria. Deuda no es condición, es transición. No eres deudor, eres acreedor. No pagas, recibes. No sufres restricción, estableces expansión. Tu cuenta bancaria no es registro, es profecía. No es balance, es decreto. No refleja historia pasada, decreta futuro dimensional. Segunda bendición. Fuentes no son externas, son internas. No dependes de salario, generates recursos. No esperas pago, activas provisión. No eres empleado, eres generador de economía. No cumples funciones, estableces reinos financieros. Tercera bendición. Inversiones no son riesgo, son revelaciones. No arriesgas, decretas, no especulas, gobiernas. No calculas probabilidades, manifestas destinos monetarios. Cuarta bendición. Trabajo no es actividad, es gobierno. No cumples horarios, decretas territorios, no produces servicios, estableces reinos, no generas ingresos, liberas provisiones. Quinta bendición. Dinero no es objeto, es lenguaje. No lo recibes, lo convocas, no lo administras, lo profetizas, no lo gestionas, lo decretas, no lo acumulas, lo liberas, no lo cuidas, lo multiplicas. No es recurso, es protocolo. No es herramienta, es decreto. No es medio, es fin. No es instrumento, es gobierno. No es cantidad, es autoridad. No es número, es revelación. No es suma, es declaración. No es balance, es profecía.
no es registro, es establecimiento, no es cuenta, es reino, no es ingreso, es expansión, no es pago, es liberación, no es salario, es gobierno, no es remuneración, es manifestación, no es compensación, es decreto, no es transacción, es revelación, no es intercambio, es establecimiento, no es negociación, es gobierno, no es cálculo, es profecía, no es estadística, es autoridad, no es número, es lenguaje, no es cifra, es decreto, no es resultado, es proceso, no es conclusión, es inicio, no es final, es apertura, no es cierre, es expansión, no es restricción, es liberación, no es límite, es gobierno, no es barrera, no es obstáculo, es oportunidad, no es problema, es solución, no es desafío, es victoria, no es dificultad, es establecimiento, no es restricción, es declaración, no es limitación, es manifestación, no es condición, es gobierno, no es estado, es reino. Señales no son advertencias, son declaraciones, no son avisos, son decretos, no son alertas, son manifestaciones. Primer sello. Apocalipsis no es final, es inicio, no es conclusión, es apertura, no es término. Jinete blanco proceso. No cabalga, establece, no recorre, decreta, no transita, gobierna, no es símbolo, es protocolo, no representa, manifiesta, no significa, revela, conquista, no es invasión, es establecimiento, no es ataque, es gobierno, no es confrontación, es revelación, no es guerra, es decreto, no es conflicto, es manifestación. Segundo sello. Guerra no es destrucción, es transformación, no es conflicto, es revelación, no es confrontación, es establecimiento. Jinete rojo no representa violencia. Realineamiento, no genera caos, produce orden, no destruye estructuras, restaura sistemas, no elimina, reconstruye, no desestabiliza, gobierna. Tercer sello. Hambre no es carencia, es transición, no es restricción, es oportunidad, no es limitación, es gobierno. Jinete negro no distribuye escasez, genera abundancia, no mide con balanza, decreta provisión, no calcula restricciones, libera recursos, no reduce, multiplica, no disminuye, expande. Cuarto sello. Muerte no es fin, es transformación, no es conclusión, es inicio, no es término, es apertura. Jinete pálido no representa extinción, establece renovación, no genera destrucción, produce restauración, no elimina, regenera, no cancela, recrea, no concluye, comienza, no finaliza, inicia. Quinto sello. Mártires no son víctimas, son decretos, no son sacrificados, son manifestados, no son eliminados, son establecidos, no son destruidos, son revelados, no son vencidos, son victoriosos, no son derrotados, son triunfantes, no son silenciados, son amplificados, no son cancelados, son activados, no son restringidos, son expandidos, no son limitados, son liberados, no son contenidos, son manifestados, no son oprimidos, son gobernantes, no son sometidos, son establecedores, no son controlados, son libertadores, no son dominados, son dominadores, no son perseguidos, son perseguidores, no son atacados, son atacantes, no son heridos, son sanadores, no son fragmentados, no son divididos, son unificadores, son restauradores, no son quebrantados, son fortalecedores, no son debilitados, son potenciadores, no son reducidos, son multiplicadores, no son disminuidos, son expansores, no son restringidos,
Son liberadores. No son contenidos. Son manifestadores. No son silenciados. Son decretatarios. No son pasivos. Son activos. No son observadores. Son gobernantes. No son receptores. Son emisores. No son recipientes. Son generadores. No son resultado. Son proceso. Son inicio. No son conclusión. No son final. Son apertura. No son cierre. Son expansión. No son limitación. Son liberación. No son restricción. Son gobierno. No son problema. Son solución. No son desafío. Son victoria. No son dificultad. Son establecimiento. Sexto sello. Cosmos no es estructura. Es declaración. No es sistema. Es gobierno. No es mecanismo. Es decreto. Cielos no se desplazan. Se revelan. No se mueven. Se manifiestan. No cambian. Decretan. No se transforman. Se establecen. No se alteran. Se expanden. Séptimo sello. Silencio no es ausencia, es presencia, no es vacío, es plenitud, no es interrupción, es preparación, no es pausa, es decreto, no es intervalo, es manifestación, no es espera, es establecimiento, no es demora, es activación, no es quietud, es gobierno, no es suspensión, es revelación, no es detención, es inicio, no es conclusión, es apertura, no es final, es proceso, no es término, es expansión, no es restricción, es liberación, no es limitación, es gobierno. No es problema, es solución, no es desafío, es victoria, no es dificultad, es establecimiento. Hora profética no es momento, es territorio, no es tiempo, es dimensión, no es instante, es eternidad, no es segundo, es decreto, no es cronología, es gobierno, no es secuencia, es manifestación, no es sucesión, es revelación, no es transcurso, es establecimiento, no es tránsito, es activación, no es paso, es salto, no es movimiento, es transformación, no es cambio, es restauración, no es transición, no es alteración, es decreto, no es modificación, es manifestación, no es ajuste, es expansión, no es corrección, es liberación, no es adaptación, es establecimiento. Tu generación no es generación, es revolución, no es época, es decreto, no es tiempo, es eternidad, no es momento, es territorio, no es instante, es dimensión, no es segundo, es gobierno, no es cronología, es manifestación, no es secuencia, es revelación, no es sucesión, es establecimiento, no es tránsito. Es activación, no es paso, es salto, no es movimiento, es transformación, no es cambio, es restauración, no es transición, es gobierno, no es alteración, es decreto, no es modificación, es manifestación, no es ajuste, es expansión, no es corrección, es liberación, no es adaptación, es establecimiento. Tú no eres espectador, eres decreto, no recibes historia, la estableces, no contemplas profecía, la manifiestas, no aguardas revelación, la decretas, no esperas transformación, la generas, no eres objeto, eres gobierno, no eres receptor, eres emisor, no eres límite, eres expansión, no eres condición, eres autoridad, no eres problema, eres solución, no eres desafío, eres victoria, no eres historia, eres profecía.